Doy gloria, honra, alabanza a este Dios todopoderoso, a este Dios maravilloso, a este Dios precioso, que una noche más me da la bendición de poder estar compartiendo con ustedes, queridos oyentes, el mensaje de la bendita palabra de Dios. Dios me da esta bendición, esta honra, este privilegio, como siempre digo, de poder estar anunciando el Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Si bien su palabra así lo dice, el Evangelio eterno del Señor Jesucristo, pero la verdad es que no tenemos toda una eternidad para predicar este Evangelio, sino que dice la palabra de Dios que el tiempo se está acabando, el tiempo se está terminando y vemos que ya las señales se están cumpliendo, pues su palabra nos dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, sino que todo se ha de cumplir. Y nosotros vemos que ya estamos en los últimos tiempos, y Jesús dijo: y es necesario que el Evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Jesús, estando con sus discípulos, anunció que los últimos tiempos habrían señales en los cielos, en los mares, en la tierra, en el sol, en la luna, en las estrellas. Jesús habló de que habría señales también antes de su venida, que habría rumores de guerras, terremotos, hambres y pestes. Habló no de una peste, sino que habló de pestes en diferentes lugares del mundo. Y si nosotros nos damos cuenta a través de los medios de comunicación, sea a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de la internet, lo que está aconteciendo en el mundo entero nos está diciendo que Jesucristo viene, que el tiempo se está terminando, que el tiempo se está acabando, y que es necesario reconciliarse con el Señor mientras haya vida. El ser humano tiene esperanza. Mientras aún el ser humano respire en este cuerpo físico, hay esperanza para él. El Señor Jesucristo un día vino a salvar lo que un día se había perdido. Él vino trayendo un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza al alma afligida, al alma angustiada, al alma necesitada. Y yo pienso, mi querido auditor, que quizás pueda estar escuchándome en esta hora de la noche. Hay necesidad. Y hay necesidad en el mundo entero. ¿Por qué? Porque hay sufrimiento, hay tristeza, hay dolor, hay angustia, hay desesperación. Y es tiempo de buscar a Dios. El Señor dice en su palabra: venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, y yo os haré descansar. El Señor ha prometido dar descanso al alma afligida, al alma angustiada. El Señor promete alivianar nuestra carga. Su palabra dice: echa sobre Dios tu carga y Él te la sustentará, ya que el Señor
sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Él conoce hasta dónde duran nuestras fuerzas. Y el Señor nos da esta bendición, esta invitación de acudir a Él. Si bien siempre digo, aquí el importante no soy yo, sino Jesús. Jesús es el importante. Acá yo solamente soy un mensajero de parte de Dios. Y el importante no es el mensajero, sino el mensaje que ese mensajero trae, porque es el mensaje de Dios, este mensaje que vino desde los cielos, este mensaje que trae esperanza. Si bien la palabra de Dios es viva, y la palabra de Dios es vida para nosotros, dice: no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, el Señor a nosotros nos dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas parece que vosotros tenéis la vida eterna, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y su palabra dice que el que viene a Jesús, Él no le echa fuera. El Señor recibe a todo aquel que se acerca a Él con un corazón contrito, con un corazón humillado, con sinceridad. Su palabra a nosotros nos dice: clama a mí y yo te responderé. Así que eso es lo que haremos en esta hora. Levantaré una oración a Dios. ¿Para qué? Para que Dios bendiga tu vida. Para que Dios se revele a tu vida, a ti que quizás no conoces a Dios, que no conoces al Señor. Quizás muchas veces has oído del Señor, pero no le has conocido. Que en esta hora este Dios bendito, que un día se reveló a mi vida, pueda revelarse a la tuya también. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, tú eres un Padre amoroso, un Padre bondadoso, un Padre misericordioso. Y en esta hora, mi Dios, te doy las gracias por esta honra, por este privilegio, por esta bendición tan grande que tú me concedes, que tú me das por misericordia, porque tu palabra sí dice que esto no es de los que quieren, no es de los que corren, sino de los que tú tienes clemencia, de los que tú tienes misericordia. Y en esta noche tú tienes misericordia de mi vida y también misericordia de aquellos que están escuchando, oyendo al otro lado de esta pantalla. Padre amado, en esta hora quiero solicitar la asistencia de tu divino Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo guiando mis labios, guiando mi voz, y por qué no también, Señor, abriendo el oído espiritual, abriendo el corazón de aquellos, para que puedan, Señor, comprender y entender tu gran amor. Señor, en esta hora, Señor, tú has puesto en mi vida, en mi corazón, el poder predicar tu palabra a estas horas de la noche. Dios amado, ¿cuántos, Señor, quizás se encuentran tristes, angustiados, afligidos, cansados? Quizás, Señor, para muchos ya la vida ya no tiene sentido por causa, Señor, de los problemas. Quizás cuánto en esta noche, mi Dios, ya no pueden descansar, no pueden dormir, porque los problemas de la vida, las circunstancias de la vida, Señor, ya le han quitado quizás la paz, han perdido la paciencia, Padre amado.
Pero tú nos haces una cariñosa invitación, mi Señor, de venir a ti todos los que están cargados y trabajados, y que tú prometes dar descanso, mi Señor. Este es el propósito por el cual, Señor, oramos a ti, acudiendo a ti en oración. Dios mío, yo sé, Dios del cielo, que tú tratas de hablarnos. De muchas maneras, de muchas formas tratas de comunicarte con nosotros. Pero aún así nosotros no entendemos, no comprendemos tu gran amor, mi Dios. Tú hablas a través de sueños, a través de visiones, a través de tu palabra, a través de un cántico, a través de algún testimonio. Quizás tú tratas de comunicarte con nosotros, aún a través de tu misma creación, mi Dios, tratas de hablarnos. Y aún así no entendemos, mi Dios, no comprendemos tu voz. Ayúdanos, Señor, en este instante. Abre nuestros oídos espirituales para entender lo que tú quieres decirnos, porque tú cada día quieres comunicarte con nosotros, Señor. Quieres bendecir nuestras vidas, porque ese es tu propósito, mi Dios. Tú llamas al hombre, al ser humano, para bendecirle y hacerle mucho bien, mi Dios. Dios amado, en esta hora te pido que bendigas a cada uno de los que me están escuchando en esta noche. Y como siempre digo, yo no soy el importante, sino usted, mi Dios, usted, Señor. El importante es el mensaje que se ha de predicar. Te ruego, Dios del cielo, que bendigas, Señor, las almas que aún no te han conocido. Revélate a sus vidas, salva sus almas, Señor, en esta noche. ¿Cuántos en esta noche quizás, Padre amado, están ahí en una sala de hospital, en una cama, postrados, conectados a un ventilador mecánico, luchando entre la vida y la muerte, mi Señor? Y nosotros muchas veces, Señor, no valoramos esto, de que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Señor, yo te ruego por esas almas, por esas personas, porque son creación tuya, mi Señor, que tú trates en esta hora. Tú eres un Dios espíritu, mi Señor. Y yo te pido que entres hacia ese lugar y empieces a tratar en el alma de ellos y los salves, Señor. Porque ese es tu propósito, Señor. Tú, Señor, no retardas tu promesa. Muchos quizás te tienen por tardanza, mi Señor, y tú ya vienes. Pero como digo, tú no retardas tu promesa, mi Dios, sino que tú eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para que alcancen salvación, para que alcancen vida eterna. Sí, porque ese es tu propósito. Mi alma te alaba en esta hora de la noche. Mi alma te bendice, Dios mío, por esto tan grande. Muchas veces no le tomamos el peso a esto, mi Señor. Señor, yo te pido por mis hermanos y hermanas que se esfuerzan también
en predicar tu palabra de una o de otra manera. Sí, porque yo sé que al otro lado de esta pantalla hay muchos hermanos y hermanas y siervos y siervas del Señor que están escuchando. Bendígales, Padre amado, que no les falte la fuerza a ellos, que no les falte la fe, que no les falte la confianza. Dales ánimo, aliento para que continúen, mi Señor, en este camino, sabiendo que nada es en vano, mi Señor. Como usted me dijo un día, nada de lo que es para mí es en vano. Mi Señor, en esta hora me levantaré de esta oración y todo esto te lo pido, te lo ruego a través de los méritos santos y a través del nombre santo y poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, pasaremos a escuchar una alabanza para la gloria de Dios. No me dejes
en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Bien, doy las gracias a Dios porque Dios me ha bendecido en grande manera. Me siento muy contento, muy alegre, porque Dios me ha estado devolviendo el primer amor. Ha hecho cosas muy lindas el Señor en este tiempo. Ha estado respondiendo muchas de mis oraciones, muchas peticiones que hay en mi corazón. No ha sido fácil llegar hasta donde estoy hoy en día, pero puedo decir Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí Dios me ha guardado, ha sido conmigo. Han venido quizás, como dice una alabanza, han venido vientos, lluvias, tempestades, pero Dios me ha guardado. Si bien la palabra de Dios a nosotros nos enseña que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, Dios a mí me llamó siendo un joven de 19 años. A mí nunca nadie me compartió la palabra de Dios, sino que Dios mismo comenzó a tratar conmigo y me llevó a su casa de oración. Recuerdo ese día, la primera escuela dominical del año 2008, entré a la casa de Dios. El predicador que estaba ahí dirigiendo esa escuela dominical, cuando me ve entrar, fija sus ojos hacia mí y dice: este joven, cuánto tiempo, cuántos años de su vida ha desperdiciado en las cosas de este mundo, en los placeres, en los vicios que este mundo ofrece, y Dios le ha traído para bendecirle. Mi sorpresa fue en ese momento, cuando él dijo esas palabras. Yo decía: ¿de dónde me conoce? Yo a él nunca lo había visto, pero el Espíritu Santo de Dios conocía la condición que yo había llegado a la casa de Dios. Él sabía cómo yo venía entrando a esa puerta. Y ahí fue que las ancianas de la iglesia comenzaron a decir: usted es un elegido de Dios. Dios lo ha elegido para grandes cosas. Y Dios nos llama para grandes cosas. Él no nos llama para cosas pequeñas. Los propósitos de Dios nosotros no los imaginamos. Dios una vez habló a mi vida diciendo: tú no te imaginas lo que yo haré contigo. Este Dios es un Dios grande, un Dios
que alza al pobre del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Recuerdo que Dios comenzó a tratar con mi vida, porque el trato de Dios es personal. Él empezó a trabajar en mi mente, en mi corazón, empezó a quebrantar en mi corazón. Recuerdo que cuando los hermanos cantaban un cántico espiritual dentro de la iglesia, en la congregación, mientras entonaba la alabanza, a mí me daban ganas de llorar. Yo no sabía por qué, yo no entendía por qué me daban ganas de llorar, me daba vergüenza llorar delante de la demás gente. Pero ahora entiendo que esa era la hermosa presencia del Espíritu Santo que estaba trabajando en mi vida. Dios había tomado mi vida. Ahora mi vida estaba en las manos del alfarero. Y hasta el día de hoy sigo en las manos del alfarero. Soy barro en sus manos, y esto es algo grande, querido hermano, querida hermana, que nosotros estamos en las mejores manos, en las manos del Dios Todopoderoso, en las manos de aquel que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Estamos en las manos benditas de Jesús. Las manos de Jesús, lo que toca lo bendice, lo que Él toca con sus manos lo prospera. Jesús dijo que Él los arrebatará de la mano de mi Padre. Hermano, hermana amada, el Señor un día empezó una obra en tu vida. Y dice que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor no hace nada a media, el Señor no es igual que nosotros. El Señor completará su obra, cumplirá sus propósitos en tu vida, hermano, hermana, que está escuchando al otro lado de esta pantalla. Créelo, quizás ha llegado ahora al extremo de poder estar anunciando el Evangelio a través de las redes sociales, cuando tú te imaginaste estar haciendo esto. Nunca quizás se te pasó por tu cabeza al hacer estas cosas, pero el Espíritu de Dios está en tu vida, está en mi vida, y el Espíritu Santo nos va a empezar a mover, porque el Espíritu de Dios no los va a dejar de estar de ociosos. Hay una labor que tenemos que cumplir, y es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora es cuando más que nunca debemos hacerlo. No podemos callar, no podemos guardar y esconder esta luz. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, sino que mi hermano, mi hermana, deja que la luz de Cristo resplandezca. Jesús mismo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Somos lo que le damos sabor a este mundo. Es Dios a través de nosotros, porque acá nosotros quizás no somos nada, pero el que está dentro de nosotros, ese es el especial, ese es el importante, es el que hace la obra.
Estos días, como le contaba al principio, han sido maravillosos. He tenido experiencias muy hermosas con Dios. Experiencias preciosas. Quizás muchas veces se hace difícil explicar por medio de palabras las cosas que Dios nos hace experimentar. Yo recuerdo que cuando el Señor me habló por primera vez, fue tan hermoso. Muchas veces locura contarlo, pero eso yo no lo puedo olvidar. Él me marcó con esto, marcó mi vida. Recuerdo que un día, al llegar a la casa de Dios, después de una misión, Dios derramó una grande bendición sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Se sentía la presencia de Dios tan palpable, su gloria se veía. Recuerdo que una de las hermanas ancianas de la iglesia dice: Dios me ha entregado un sueño, y en ese sueño Dios me hablaba diciendo que iba a bendecir mucho esta congregación. Y en eso veía una piedra descender del cielo, una piedra de oro y copitos de nieve. Y mientras esta hermana ancianita hablaba esas cosas, yo decía en mi corazón: esa piedra de oro es la gloria de Dios, es la gloria de Dios descendiendo en la presencia del Espíritu Santo. Y los copitos de nieve, yo decía, son bendiciones que Dios tiene para cada uno, para cada uno. Y cuando yo digo bendiciones, ahí ocurrió algo sobrenatural. Vive Jehová el Señor, que mi corazón habló, mi corazón habló audiblemente. Y esa voz estremeció mi alma, estremeció todo mi ser. Esa voz audible, tal como yo a usted le estoy hablando en esta noche, habló en mi corazón. Mi corazón dijo aleluya. Y ese aleluya salió por mi boca, salió por mis labios. Y mi alma se estremeció. Oí la voz del Espíritu de Dios cuando Dios habla al corazón del hombre, de la mujer. Ya la vida de esa persona nunca más vuelve a ser la misma. Esa vida es cambiada, es transformada, es marcada. Desde ese día empecé a servirle al Señor y empecé a interesarme por esto tan hermoso que es la presencia del Espíritu de Dios. Y empecé a amar al Espíritu Santo. Hermano, hermana amada, ¿usted ama la presencia de Dios? Si usted me preguntara eso mismo a mí, yo le diría: ¿cómo no voy a amar la presencia de Dios? Si es la que me da la paz, es la que me guarda, es la que me defiende, es la que me protege, es la que me consuela en los momentos tristes, es la que me acompaña. ¿Cómo no voy a amar la presencia de Dios? Y es la que me fortalece, la que me levanta cuando estoy caído, la que me da ánimo para seguir adelante. Qué lindo es sentir la presencia del Espíritu Santo. Recuerdo que
comencé a pedirle algo tan necesario, algo que en estos tiempos no se inculca a la juventud de la iglesia: el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y empecé a buscar el bautismo del Espíritu Santo y fuego, con ayuno, con oración, con lágrimas. Y empecé a pedirle dones al Señor. Y Dios me llevó a muchas partes, a muchos lugares, a visitar. Y para mí cada misión, cada lugar que yo visitaba, para mí era un regalo de Dios. Y yo hacía preguntas. Era curioso y yo le decía al Señor: Señor, ¿qué es lo que se siente cuando tú hablas a través de un profeta? ¿Qué siente esa persona? Y bueno, la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, Dios me enseña, me dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios nos dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Y yo le estaba pidiendo el Espíritu Santo. Y recuerdo que Dios, cada vez que yo le preguntaba algo, Él me hacía experimentarlo por misericordia. Por misericordia me hacía experimentar. Recuerdo que en una misión a Argentina, Dios me lleva a visitar a una tierra muy lejana, en Neuquén, la provincia de Neuquén, en Argentina. Y allá había un avivamiento local, había una bendición espiritual tremenda. Recuerdo que cuando llegamos al hogar que me iba a hospedar, la madre del hermano que era jefe de los jóvenes en ese tiempo, ahora es pastor, ella no quería recibir visitas porque ya había tenido visitas la noche anterior. Entonces ella quería descansar, pero ya él había llegado con nosotros y bueno, ella tuvo que recibir al otro hermanito que iba conmigo. Y ese día recuerdo que el Espíritu de Dios comienza a tomar dominio. Y el Espíritu de Dios comienza a hablar a través de esta hermana y ella comienza a hablar en otras lenguas y empezaba a hablar en otro idioma y después en otro idioma. Y mientras hablaba yo sentía un fuego en mi corazón y ese fuego comenzó a quemarme por dentro. Hasta que llega un momento en el cual le digo a esta hermana: hermana, ¿sabe que cuando usted habla yo siento un fuego aquí en mi interior, en mi corazón? Y además usted habla en lenguas. Y yo a Dios le he pedido el don de las lenguas. Le he pedido el don del Espíritu Santo. Me gustaría, aunque fuera un solo día, sentir lo que es hablar en otras lenguas. Y aquella hermana, ya por el Espíritu Santo, Dios empieza a hablar a través de ella y me dice: recibe, hijo mío. Y Dios abre los ojos del alma y me abre los ojos espirituales y yo veo una bola de fuego. Veo una bola de fuego y yo la guardo en mi corazón, esa bola de fuego. Esa bola de fuego comenzó a quemar mi angustia, mi tristeza, mi amargura.
esa bola de fuego comenzó a quemar, a quemar, a quemar. Y comencé a gozarme, y comencé a alegrarme, y el gozo de la salvación es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra bendición más grande. El gozo no se tiene que perder, ese gozo debe permanecer hasta que Cristo venga. ¿Cuántos cristianos hoy en día han perdido el gozo de la salvación? ¿Cuántos cristianos hoy en día han dejado ese primer amor? Recuerdo que Dios me dice, tú no has venido hasta aquí porque tú has querido. Yo te he traído. Yo te he traído para bendecirte, para que te goces en grande manera. Y te voy a dar todo lo que tú me has pedido. Así me decía el Señor. ¿Por qué? Porque el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Este Dios bendito dice, pídeme y yo te daré. Este Dios bendito dice, clama a mí, yo te responderé. Este Dios no deja pidiendo a nadie. Este es un Dios de respuesta, es un Dios vivo, es un Dios que no ha cortado su brazo para salvar, para sanar, para redimir, para libertar, para hacer prodigios, milagros. Su brazo está aún extendido. Su oído no se ha agravado para escuchar, para oír la oración del afligido, del necesitado, del angustiado. Su palabra nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy, por los siglos. Por lo tanto, el poder de Dios no ha cambiado, somos nosotros los que hemos cambiado. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Después de esa experiencia, recuerdo que fuimos a visitar muchos hogares. Llegamos a la reunión de la noche. En aquella reunión yo nunca había visto una manifestación tan grande del Espíritu Santo. Jóvenes, señoritas, niños, ancianos, ancianas, llenas de las manifestaciones del Espíritu Santo, del genuino Espíritu Santo de Dios. Lenguas, danzas, profecías, revelaciones. Qué tremendo esto. Qué tremendo fue cuando Dios me comienza a dar promesas. Y yo sé que a ti el Señor te ha entregado promesas. Y las promesas de Dios son para nosotros. Las promesas de Dios son fieles, son verdaderas. Tarde o temprano esas promesas se van a hacer una realidad en tu vida. Porque este Dios no miente, este Dios promete y Él cumple. Por eso que su palabra tiene poder. Hoy en día me encuentro aquí compartiendo esto tan bendito, esto tan hermoso. Me gustaría que los demás también pudieran sentir esto tan bendito, tan hermoso. Hoy en día no se habla de estas cosas. Sobre la naturaleza divina de Dios no se habla en las iglesias.
Yo desde hace muchos años que no veo un nacimiento espiritual, y eso trae tristeza a mi corazón porque escasea la presencia del Espíritu de Dios en muchos lugares. El pueblo de Dios en estos tiempos está indiferente. Yo, después de haber recibido esto tan glorioso, para mí no fue fácil. Dios me dijo: de ti voy a ser un gran soldado. Pero no te van a creer. No busques que los hombres te honren, porque a mí no me honraron. Vino una grande persecución hacia mi vida. Me decían que yo estaba loco, que muchas de las cosas que yo experimentaba no eran de Dios. Imagínense, los mismos que llevaban años dentro del Evangelio quisieron apagar ese fuego que un día había Dios depositado en mi vida. Pero el hombre no puede apagar el fuego de Dios. El fuego no se puede apagar. Por más que el hombre intentó apagar esa llama que Dios había encendido en mi corazón, no lo pudo lograr. Dios una vez me dijo: hijo mío, no temas. Nadie va a apagar mi fuego. Nadie va a apagar el fuego que yo he puesto en tu corazón. Pero yo tengo algo para ti. Armas espirituales. Y esto, hermano, quiero que sepas, hermana querida, que quizás estás escuchando, Dios nos ha entregado armaduras para poder defendernos. Nos ha entregado su palabra que tiene poder, su palabra con la cual nosotros podemos defenderlo. Su palabra es la espada del Espíritu. Nos ha entregado Dios su Santo Espíritu. No estamos solos. Él es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, el que no deja que nos engañen, que no deja que nos confundan, el que nos deja que a nosotros nos avergüencen. Él es nuestro ayudador, es nuestro protector, es nuestro guardador, es nuestro defensor, es nuestro libertador, es nuestro refugio, es nuestra esperanza. En Él debemos poner nuestra confianza. Y como decía, en estos tiempos, mi hermano, escasea la presencia del Espíritu de Dios. El pueblo de Dios está dormido. Y Dios me insta a hablar este tema sobre el adormecimiento espiritual. Muchos duermen en el sueño de la indiferencia. Y lamentablemente este país de Chile, la Iglesia de Jesucristo de esta nación, de este país, es muy responsable, porque en el año 1909 recibió algo poderoso, un avivamiento grande, de donde saltó la chispa a muchas naciones. Somos responsables como Iglesia de Jesucristo. Hoy en día no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Es por eso que ha venido todo esto que hoy en día está sucediendo. Esta aflicción a esta nación que ha venido. Yo antes siempre decía y comentaba por ahí a otros hermanos,
La única manera de que el pueblo de Dios despierte es que Dios aflija a su pueblo, es que aflija a su iglesia, es que la única manera que Dios envía un despertar es afligiendo a los suyos. Si bien se han entregado muchas profecías de juicio, de muerte, de peste y de plaga y de juicio y tanta cosa, pero al pueblo de Dios se le ha olvidado de que el juicio de Dios primeramente comienza por casa. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva. Estamos en un tiempo de decisión, un tiempo peligroso, donde quizás este despertar espiritual para muchos va a ser horrible, va a ser triste, va a ser un despertar amargo, porque muchos han estado hoy en día jugando a ser hijos de Dios, se han burlado del Señor, nos hemos burlado de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado. ¿Por qué? Porque la bendición material nos hizo mal. La iglesia comenzó pobre, con hermanos, hermanas humildes, que quizás hombres y mujeres que no sabían leer, no sabían escribir, que quizás no sabían hablar bien, pero al momento de subirse a un altar, al momento de predicar un mensaje de Dios, eran hombres llenos de la presencia de Dios. Y en estos tiempos, como ha entrado el clasismo dentro de la iglesia, el clasismo, qué terrible, qué triste esto, cómo se hace diferencia. Pareciera que el que tuviese cosas materiales y bienes de este mundo es el que es más bendecido por Dios, pero no es así. Es como lo que dijo Isaías: crié hijos y los engrandecí, los bendije, los prosperé, pero ¿qué ellos hicieron? Ellos se rebelaron contra mí, ellos se olvidaron, ellos me dejaron, hicieron para sí cisternas y cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo de Dios se ha despreocupado de las cosas espirituales. Yo recuerdo un día que me sentí tan triste. Dios me llevó a una iglesia donde Él iba a empezar a hacer cosas muy lindas, muy hermosas. Yo recuerdo que ese día estaba lloviendo. Yo decía, voy allá, o voy a esta ciudad, o voy a esta otra. Voy a ir a la iglesia de esa ciudad. Y al llegar a ese lugar, los jóvenes habían salido de misión y ellos tenían que entregar esa misión. Yo estaba en la puerta, sentado al lado de la puerta de la entrada, y el Señor empieza a utilizar a uno de esos jóvenes, al cual levanta como profeta en ese lugar. Yo sabía que Dios me iba a hablar a través de ese joven. Yo quizás al principio decía, no, está lloviendo, ¿qué voy a ir? Me voy a mojar. Después llegué al paradero, refunfuñando y todo, llegué al paradero, tomé la micro y me fui. Pero no quería ir. Y recuerdo que cuando llego allá y el Señor levanta a este joven, yo me acerco adelante al altar y el Señor me habla por los labios de ese joven. Me dice el Señor, tú no querías venir y yo te he traído con mi Santo Espíritu hasta este lugar. Y el Señor vuelve a depositar esa bola de fuego en mi vida. Y me dice, ¿tú quieres ver bendiciones como estas? Las vas a ver, me decía el Señor. Y me dice el Señor, en ese momento te vas a integrar al cuerpo de ciclista. Y yo no tenía ni bicicleta, pero Dios tenía todo preparado.
comencé a ir y los hermanos me invitaron al cuerpo de ciclista. Lo que Dios había dicho por los labios de este joven se comenzó a cumplir. Sin que yo pidiera participar en el cuerpo de ciclista, me integraron porque era la voluntad de Dios. Y a donde íbamos, Dios derramaba de su Espíritu Santo, hablaba el Señor. En todos lados me habló, me entregó profecía. Y eso fue motivo de envidia, mis hermanos, mis hermanas. ¿Para quiénes? Para los que llevaban más años. Y como yo me dedicaba de lleno a las cosas de Dios, no trabajaba, comenzaron a decir que yo era flojo, que yo era aquí, que era allá. Imagínense cómo yo me sentí. Y en total que yo como era muy nuevo, me sentí mal, me sentí herido por las palabras de ellos, porque me hicieron sentirme que yo no servía para nada, que quizás era verdad lo que muchos decían, porque yo veía que muchos daban gracias a Dios diciendo: Dios, yo te doy gracias porque tú me diste una casa, me diste un auto, me diste una profesión. Y yo decía: Señor, pero ¿y tu salvación? Ellos no le daban gracias a Dios por lo espiritual, por las bendiciones espirituales, sino por lo material, por lo terrenal. No le daban a Dios gracias porque había tenido misericordia de ellos y estaban ahí en la casa de Dios aún. Yo decía: ¿y lo espiritual dónde está? Quizás yo estoy mal. Yo me sentí tan miserable, hermanos, tan triste. Dije: yo no voy más a ese lugar. No fui nunca más. Recuerdo que al otro día me levanté con mi deseo de servir al Señor, a predicar la palabra en las calles, y me pongo a anunciar el Evangelio. Yo así era antes, salía yo y me levantaba e iba y predicaba en la calle. No me importaba lo que dijeran los demás, no me importaba que dijeran que yo era desordenado, que era una nube sin agua, sino que el Espíritu de Dios me movía. Porque hay que predicar la palabra en estos tiempos. Me movía el Señor a pesar de mi tristeza. Y recuerdo que sin querer me encuentro con el pastor más anciano de acá de la región. Y justo ese pastor anciano, más anciano de la región, era el pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Chile. El pastor Tito. Y él me quería mucho a mí, y ese día me lo encuentro ahí. Yo estaba cantando un himno para poder predicar el mensaje en la calle, y él detiene su vehículo y él me comienza a aconsejar. Me dice: hola, hermano Felipe, ¿qué está haciendo? Y yo le digo: amén, aquí estamos, pastor, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, amén, gloria a Dios, me dice él. Y en eso él me dice: pero ¿a dónde se está congregando usted? No, en la iglesia del Señor Jesucristo. Sí. Con tal de no decirle un letrero, una denominación, yo me la saqué así, pues le dije: la iglesia del Señor Jesucristo. Y me dice: hermano, dígale a Dios que lo guíe, dígale a Dios que lo lleve a una denominación a donde él realmente lo pueda utilizar con la libertad que Dios le ha dado. Bueno, hasta el día de hoy estamos orando por eso, mi hermano. Hasta el día de hoy no he hallado una iglesia, nunca. Yo no puedo decir he tenido un pastor, no, nunca he tenido un pastor, alguien que me pastoree. Y muchas veces lo reclamé a Dios. Decía: Señor, yo nunca he tenido un pastor, nunca nadie me ha querido adoctrinar, nunca nadie me ha querido enseñar. Y eso me ha llevado a tener muchas dificultades en el camino, problemas. Recuerdo que Dios me dice: yo te voy a enseñar, con mi Santo Espíritu te enseñaré todas las cosas. Yo soy tu maestro.
Y estando en Argentina, cuando me pedían carta de representación, porque me trataban de desordenado, estando misionando en otro lugar, en otra nación y sin carta de representación, me decían, usted es un desordenado. Pero Dios sabe qué era lo que me decía: yo soy tu cobertura. Entonces, si Dios me respalda, Él me guía, Él me guarda, Él me dirige, esa es mi confianza. Bueno, y como te explicaba, este pastor hizo una reunión ese día en ese lugar, y yo asistí a la reunión esa noche. Y lo más grande que uno no, como le digo, Dios cuando lo toma en su mano, ¿quién lo arrebatará de su mano? Él me estaba guiando a esa reunión de aquella noche. Siempre ha sido así. Dios siempre me llevaba a lugares a donde Él iba a hablar, donde Él iba a edificar, donde Él iba quizá a percibir a su pueblo. He escuchado mucho profecías y mensajes de parte de Dios. Entonces ese día recuerdo, llego a la reunión y este pastor ancianito, él comienza a darle la oportunidad a muchos hermanos. Y era un hermano que era abogado. Y ese hermano, una humildad tan grande, fue tremendo la humildad con la cual él se expresó. No como en otros lugares que se expresaban así: oh, el Señor me dio, soy un abogado, una profesión grande. No, él con humildad. Y eso me impactó a mí. Yo decía: oh Señor, a pesar de que él tiene una profesión que es bien mirada en la sociedad, es humilde, él es diferente a otros que he escuchado. Y en eso este ancianito se levanta llorando, este pastor anciano, ya quizás es la última ya, y él comienza a contar su testimonio de cómo Dios le había llamado a él. Y él dice: yo caminaba en la iglesia de Curicó y habíamos como 100 hermanos y yo era el más pobre de todos, el más mirado, el menospreciado, el del montón. Y Dios le habla y le dice: te voy a bendecir de tal manera que te van a envidiar. Y así fue. Él decía y él contaba de que donde él ponía sus manos, Dios lo bendecía, Dios lo prosperaba. Y recuerdo que Dios le da a su esposa, lo llama al ministerio, y él cuenta que Dios lo envía a pastorear esta ciudad de San Felipe, a trabajar en estos campos. Y todos los hermanos eran pobres, las ovejas pobres, los hermanos tenían problemas, de repente problemas judiciales, no tenían cómo pagar un abogado estos hermanitos, y este pastor contaba de que la esposita de él no podía tener hijos, era estéril. Y él comenzó a orar a este Dios bendito, para el cual no hay nada imposible. Y él le decía: Señor, mira los hermanitos, hermanitas que me mandaste a pastorear. Son todos humildes, son pobres, Señor. Muchas veces tienen problemas judiciales, mira. No tienen cómo pagar un abogado aquí. Y él empezó a orar y decía: Señor, deme hijo. Y yo quiero un hijo, Señor, al cual tú bendigas cuando sea grande y que sea un profesional. Quiero un hijo que algún día sea un abogado. Y ese hermano que había pasado antes a dar la expresión de gratitud, la alabanza, era su hijo. Y él dice: el que pasó recién es mi hijo, Dios me lo concedió, yo se lo pedí, el Señor me lo dio. Y Dios no tan solamente me lo dio a él, me dio a 5 hijos, y todos son humildes, todos alaban y bendicen el nombre de Dios. Y en eso mi hermano pasa lo más glorioso, lo más grande, lo más hermoso, que me mira y me dice:
el Espíritu de Dios a través de este ancianito me dice: hijo, escuche lo que el Espíritu de Dios le va a hablar en esta noche. ¿Por qué tú te sientes menos? ¿Por qué te menosprecias? ¿Por qué te sientes pobre? Valórame a mí, ámame a mí, dice el Señor, porque yo soy lo más grande que tú tienes dentro de tu vida, dentro de tu corazón. Y yo caí de rodillas ante el poder de Dios, porque yo el día anterior le había reclamado al Señor: Señor, ¿por qué me llamaste pobre? ¿Por qué me llamaste sin estudio? Mira, Señor, quizás es verdad, quizás tú no estás conmigo, y me sentía mal. Y ahí ese día, esa noche, Dios me dice: valórame a mí, ámame a mí, porque yo soy lo más grande que tú tienes en tu vida. Qué lindo esto, mi hermano, como Dios va tratando con los que Él llama, mi hermano. Porque el llamado de Dios es con un propósito. Todo lo que pasamos en este caminar es necesario. Quizás muchas veces tenemos que pagar el precio. Ese precio no todos están dispuestos a pagarlo. Hay que ser valiente, porque los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Esto está escrito. Dios, yo siempre digo, Dios nunca va a derramar su Espíritu Santo sobre alguien que es flojo, negligente, sobre alguien irresponsable, no. En estos tiempos muchos piden el Espíritu Santo, pero no están dispuestos a someterse a los procesos de Dios. Y el proceso de Dios a veces es duro. Estar en la escuela del Señor es duro, no es fácil. Siempre digo, Dios tarda años en levantar verdaderos siervos y siervas del Señor. Él no levanta a sus siervos y siervas de la noche a la mañana. Él no levanta profetas de la noche a la mañana. Son años de proceso, son años de lágrimas, son años de humillaciones, son años de menosprecio. Y hoy en estos tiempos no muchos están dispuestos a ser humillados. Hay tantas cosas que pudiera contar. Dios, en todo el tiempo que ha estado tratando conmigo, yo puedo decir que es solo su misericordia, solo su amor, el que me sostiene hasta hoy en día. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Muchas veces me he sentido solo, incomprendido por los demás. Pero sí puedo decir algo: vale la pena sufrir por la causa del Maestro, vale la pena sufrir por Cristo. Yo el otro día le decía al Señor: Señor, a mí no me importa que no me crean, a mí no me importa que me menosprecien, a mí no me importa que hablen mal de mí, a mí no me importa que digan cosas de mí. Yo voy a seguir hablando, voy a seguir predicando, voy a seguir anunciando tu evangelio, voy a seguir porque hay que seguir, porque esto no es de los que retroceden, no es para los cobardes. Ya he caminado mucho, ya he avanzado mucho. ¿Para qué voy a volver atrás si el pasado no tiene nada bueno que ofrecerme? Es por eso, hermano amado, hermana amada, que estás escuchando. Sigamos escalando peldaños, como dice aquel coro. Sigamos escalando peldaños
Sigamos mirando a Cristo, porque ya viene nuestra recompensa, ya viene nuestra recompensa, ya viene el galardón que este Dios justo nos dará, mis hermanos, mis hermanas. Sí, mis hermanos, porque Dios nos ha dado promesas y esas promesas se tienen que cumplir. Yo milito por las promesas, por las profecías que Dios me ha dado. Yo milito en cuanto a las profecías, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en cuanto a las profecías que te han sido dadas, milita, para que esas promesas tú las veas hechas una realidad. Y yo siempre digo, Dios no nos ha llamado para cosas pequeñas, Él nos llama para cosas grandes, para cosas extraordinarias. Dios me revelaba a través de su palabra este mensaje de que cuán triste va a ser el despertar para muchos. Yo siempre recuerdo el despertar triste que tuvo Sansón. Sansón había sido escogido por Dios para libertar al pueblo de Israel de la mano de la opresión de los filisteos. Los filisteos oprimían al pueblo de Israel y Sansón había sido elegido para ser un libertador. Vemos que el Espíritu de Dios, cada vez que estaba sobre este hombre, Dios hacía cosas extraordinarias a través de él. Vemos que con una quijada de asno mató a 1000 hombres. Uno solo enfrentó a 1000 y a los 1000 los mató con una quijada de asno. Pero este hombre tenía un defecto, tenía su debilidad. Descuidó el secreto de su fuerza. Vemos que muchas veces esta mujer llamada Dalila lo sedujo, así el pecado lo seduce. Vemos que Dalila muchas veces trató de averiguar de dónde venía la fuerza de Sansón, y Sansón muchas veces quizás le mintió. Quizás muchas veces le ocultó. Y muchas veces, así como le ocultó, se guardó para Dios. Huyó de la mano de los filisteos, porque cada vez que esta mujer creía que había descubierto el secreto de la fortaleza de Sansón, venían los filisteos sobre Sansón y le decía a esta mujer: los filisteos sobre ti. Y él huía y escapaba. Pero ya la cuarta vez se descuidó Sansón. Él dice que él estaba dormido. Porque el enemigo actúa cuando los hombres duermen en la noche. Ahí él siembra su cizaña. Él opera en la noche, trabaja de noche, actúa en las tinieblas. Vemos que Sansón le dijo que si a él le cortaban su cabello, su fuerza iba a ser como la de cualquier hombre normal. Y vemos que esta mujer le cortó el cabello a Sansón y Sansón no se dio cuenta de que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios se retiró de él, se fue de él cuando él dormía.
por un descuido. Y vemos que esta mujer le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él pensó que escaparía como las otras veces, pero esta vez ya no pudo escapar. Lo ataron, lo encadenaron, se burlaron de él, y fue triste su despertar, fue triste el despertar de Sansón, porque dice que le quitaron aún sus ojos, lo cegaron, lo dejaron ciego, perdió la visión espiritual, perdió la visión que Dios le había dado. Pero Dios, en su amor y en su compasión, no lo abandonó del todo, porque vemos que Él se humilló y clamó por última vez a este Dios de misericordia. Y dice que Él se afirmó sobre las columnas donde estaban los filisteos y derribó esas columnas, y se derribó ese lugar donde estaban los filisteos, y Sansón mató a más filisteos de los que él había matado en toda su vida. Hermano, hermana, no permita que su despertar sea como el despertar de Sansón. Sansón tuvo que sufrir mucho. Cuando abrió los ojos ya estaba cegado. Había perdido su fuerza. El Espíritu de Dios ya no estaba con él. Se había retirado de su vida. Vemos más adelante, en otro pasaje bíblico que Dios trae a mi memoria, ¿cuántos hermanos, hermanas quizás ya están cansados, cansadas de luchar, cansadas de pelear, y han entrado a un estado de tristeza, pensando que ya todo se acabó, que ya hicieron lo que tenían que hacer, que ya cumplieron con Dios, y se han echado como Elías debajo del enebro y solamente esperan ya la muerte? Elías así lo hizo. Él pensó que ya había terminado su carrera y todo ya lo había terminado, que había cumplido con Dios su ministerio, y le dice, basta ya, Dios, ya, yo no soy mejor que mi antepasado, mejor quítame la vida. Y se quedó dormido debajo del enebro. El cansancio había venido a la vida de este profeta de Dios, por medio del cual había hecho descender fuego desde los cielos, por el medio del cual había detenido la lluvia de los cielos, por el medio del cual había hecho llover nuevamente sobre la tierra. Pero este hombre pensó que ya había terminado su labor, pero viene el ángel de Jehová a despertarle y le dice, levántate, come y bebe, porque largo camino aún te resta, aún no ha terminado Jehová contigo, aún tienes que hacer cosas para el bien de la obra del Señor. Hermano, hermana que estás escuchando, aún tienes que servirle a este Dios bendito. Por lo tanto, levántate, come y bebe, porque largo camino aún te resta. Y vemos que él fue fortalecido. Este varón de Dios caminó 40 días y 40 noches por el sustento y la provisión que Dios le había dado,
¿Por qué? Porque así es la palabra de Dios, hermano, hermana. Esta palabra de Dios es preciosa. Nos anima a seguir adelante, nos anima a continuar, nos anima a avanzar, nos anima a seguir fielmente cumpliendo con el llamado y el propósito de Dios. Vemos en la palabra de Dios a otro grupo que lo comparo con la iglesia de estos tiempos. Vemos que Dios levanta a un varón llamado Jonás, y a Jonás lo envía a pregonar juicio en contra de la nación de Nínive. Y Nínive de aquí a 40 días va a ser destruida. Ve y pregona contra Nínive que de aquí a 40 días será destruida. Dios lo envía a la derecha, y Jonás, ¿qué hace? Huye de la voluntad de Dios y se va hacia la izquierda tomando una nave que iba rumbo a Tarsis. Él pagó ese pasaje para subirse a aquella nave, a aquel barco. Le salió caro el pasaje a Jonás, porque dice que se levantó una grande tempestad de parte de Dios. Y Jonás se echó a dormir en la popa de la nave. Y dice que esa grande tempestad se levantaba en contra de aquella nave, y los marineros, los vientos le eran contrarios, luchaban, y ellos temieron por sus vidas. Pero Jonás estaba dormido, y siempre digo durmiendo en el sueño de la indiferencia, indolente, como muchos hoy en día duermen en el sueño de la indiferencia, siendo indolente. Allá afuera hay un mundo que está sufriendo, y el mundo busca lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos lo que el mundo necesita. Por eso digo, estas cosas que están sucediendo hoy en día en este mundo, esta tempestad, como la tempestad que se levantó en contra de Jonás, es por causa de la iglesia, porque ha dejado de hacer lo que debería estar haciendo. Vemos que el patrón de la nave va a donde estaba Jonás y le dice a Jonás: levántate, perezoso, y clama a tu Dios, quizás Él tenga misericordia de nosotros y no perezcamos. Y este patrón de la nave representa hoy en día la voz del Santo Espíritu de Dios, que está hablando a la iglesia, diciéndote: levántate, perezoso, levántate, perezosa, y clama, 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 clama. Levanta tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su pecado y su rebelión, y a la casa de Israel su pecado. Oh, vemos que Jonás se levantó, y vemos que comenzaron a echar suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y Jonás confesó diciendo: es por mi causa, sí, es por mi culpa que esta grande tormenta, esta grande tempestad se ha levantado, porque yo soy hebreo, sirvo al Dios Jehová de los ejércitos, que creó los cielos y la tierra, y soy un mensajero y estoy huyendo de su presencia. Entonces, ¿qué hicieron con él? ¿Qué tuvieron que hacer con Jonás, hermano, hermana amada? Él dijo: échenme al mar. Pero Jonás no se dio cuenta que aquel que tiene los dominios de todas las cosas del cielo y de la tierra, el dominio eternal de toda su creación, había preparado un pez, el cual lo devoró. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches ahí, en el vientre de aquel pez. Oh, hermano, hermana, no esperes que ese pez te trague, no esperes que venga el problema a tu vida.
Obedece al Señor. ¿Cuántos Jonás, cuántas Jonás hay en este día, en estos tiempos, que están desobedeciendo al llamado del Señor y no están haciendo lo que Dios le ha enviado a hacer? Es tiempo de levantarte, es tiempo de afirmar el rostro, es tiempo de obedecer al llamado del Señor y de predicar el Evangelio. No esperes que la angustia toque tu puerta. Hermano, hermana, no le eches la culpa a Dios cuando estés sufriendo, porque a veces nosotros tomamos decisiones erróneas como las de Jonás y somos expertos para estar buscando culpables y le echamos la culpa a Dios por lo que estamos sucediendo, y es consecuencia de nuestra desobediencia. Por eso yo digo, hermano, hermana, es mejor sufrir por la causa del Señor que sufrir por causa de nuestra desobediencia. Vemos que Jonás sufrió por su desobediencia, siendo un mensajero, un pregonero de la palabra de Dios. Sufrió por consecuencia de su desobediencia. Y otro mensajero que va hacia el otro extremo, el apóstol Pablo, sufrió, pero por la causa de Cristo, por causa de este evangelio bendito, por causa de su Señor, de aquel que lo había llamado. Es mejor siempre sufrir por la causa de Cristo que por nuestra desobediencia. Vemos a otro grupo que se quedó dormido, a estas vírgenes prudentes, estas vírgenes insensatas que no habían guardado aceite en sus vasijas. Y dice la palabra de Dios que a la medianoche ellas esperaban la venida del esposo. Y a la medianoche todas cabecearon. Todas cabecearon. Y así está la iglesia. Todas han cabeceado. La iglesia universalmente, la iglesia de Cristo ha cabeceado. Pero he aquí viene de nuevo la voz de alerta. He aquí viene el esposo. Y aquí viene el esposo, viene el amado, el deseado de todas las naciones ya viene, las señales están cumplidas. Veo otros grupos de la iglesia que está como este muchacho llamado Eutico, el cual se sentó en la ventana, en el segundo piso, en el aposento alto. Se sentó en la ventana mientras el apóstol Pablo disertaba la palabra, disertaba largamente el mensaje. Dice que Eutico estaba entre la ventana y dice que cayó de la ventana hacia abajo. Así hay muchos creyentes que están en la ventana, ni muy adentro ni muy afuera, están en la tibieza, están al medio. Lamentablemente dice la palabra de Dios que los tibios Dios los vomitará de su boca. Dicen no, muy adentro no vaya a ser que me queme, ni muy afuera, para que no me hiele. Oh, hermano, hermana. Pero la misericordia de Dios es grande, porque vemos al apóstol Pablo descender y fue a ver a este muchacho por el cual todos ya lo habían dado por muerto. Fue a ver si daba señales de vida y se recostó sobre él y clamó por misericordia
a este Dios bendito, el cual le devolvió la vida a este muchacho. No seamos como un tico que se quedó dormido y cayó desde el segundo piso. Hermano, hermana, estamos en tiempos difíciles donde hay una grande batalla espiritual en los aires. La palabra de Dios dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra espíritus malignos, contra huestes espirituales de maldad que obran, actúan en la noche, en las tinieblas, mis hermanos, mi hermana. Sabemos que los que hemos conocido a Dios tenemos enemigos. El primer enemigo somos nosotros mismos, nuestra carne, nuestro yo, nuestro ego, el cual debe ir muriendo cada día, porque cada día debemos ir mortificando las obras de la carne. El otro enemigo que se levanta contra nosotros es el mundo. Y el otro enemigo que tenemos es un enemigo ya vencido, ya derrotado, pero está suelto, haciendo de la suya. Ese enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no descansa, él no duerme, sino hace caer a uno de los hijos de Dios, hijas de Dios. Es por eso que debemos estar apercibidos. Estas huestes espirituales de maldad operan en la noche. Vemos el pasaje bíblico del Getsemaní, cuando Jesús, mi Señor, nuestro Salvador, estaba triste y le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo que velasen con él. Jesús dijo, velad y orad, velad y orad. Y lo que a vosotros os digo, velad y orad, porque el día ni la hora en el cual el Hijo del Hombre ha de venir, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en los cielos. Es por eso que nosotros debemos estar apercibidos. Y vemos que Jesús le dice a estos tres, a Pedro, a Juan y a Jacobo, que velaran con él, que oraran con él. Él le dijo, yo estoy triste hasta la muerte. En esta noche estamos velando con el Señor. Estamos vigilando. Y esto es algo tremendo. Es importante, algo que se ha perdido. Y vemos que Jesús se alejó un poco para orar. Y cuando Él regresó, los halló durmiendo. Y Él les dijo, velad y orad, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y vemos que nuevamente Jesús fue a orar, y oraba al Señor porque estaba en una angustia tremenda. El enemigo del alma, Satanás, lo quería hacer desertar. El mismo infierno estaba en ese lugar, las tinieblas lo estaban combatiendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús, ¿qué hizo? Se fortaleció en el Padre Celestial. Y Él decía, Padre, si fuera posible de ti que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Y vemos que vino un ángel del cielo y Él fue fortalecido. Vemos que Él regresó y los ojos de los discípulos estaban cargados de sueño. ¿Cuántos hay en estos tiempos que estas opresiones del infierno, estas potestades inmundas, estas huestes espirituales de maldad, los están atormentando durante las noches y no los dejan orar, no los dejan leer, no los dejan leer la palabra, no los dejan buscar a Dios porque los oprimen?
Los discípulos no aguantaron, no soportaron, porque en ese mismo instante era una presión infernal tremenda. Cuando hay potestades dentro de la congregación, hay hermanos que cabecean o empiezan a bostezar, y es porque esos hermanos tienen una lucha espiritual, y estas luchas se vencen con ayuno y oración, con ayuno y oración, con ayuno y oración, con ayuno y oración. El Señor, como decía yo al principio, no nos ha dejado desarmados, Él nos ha dado armamento espiritual. Dice que nuestra lucha no es contra carne, nosotros no militamos en la carne, somos soldados y soldadas espirituales. Hermano amado, hermana amada, hay tantos ejemplos de tantos que se quedaron dormidos. Adán se quedó dormido y no se dio cuenta que Dios lo despertó casado. Se quedó dormido y despertó casado en matrimonio. Otro que se quedó dormido mientras iba huyendo y se quedó dormido en Peniel, en Betel, en Ciudad de Luz. Y vemos que Jacob se quedó dormido y dice que él tuvo un sueño, tuvo una visión y vio una escalera que subía hacia los cielos, una escalera donde ángeles subían y bajaban, ángeles subían y bajaban. Y vemos que en la cima de aquella escalera estaba Jehová en su trono, estaba Dios sentado. Y vemos a Jacob despertar. Y él tuvo miedo, él tuvo mucho miedo. Y él exclamó con mucho miedo diciendo: ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta de los cielos. Oh hermano, hermana, cuántas veces en la iglesia hay hermanos y hermanas que duermen espiritualmente y no se dan cuenta que está la presencia de Dios en ese lugar, está Dios mismo. Jacob estaba espantado, estaba aterrorizado, él tuvo miedo porque estaba durmiendo ante la presencia de Dios. Qué falta de respeto, mi hermano. No es tiempo de dormir, es tiempo de levantarnos del sueño. Sí, porque los tiempos son malos. Hay que redimir el tiempo. Hay que aprovechar al máximo el tiempo. Hay que trabajar en la viña del Señor. Es mucha la mies. Son pocos los obreros. Quizás hay muchos evangélicos, pero son pocos los hijos de Dios. Quizás hay muchos evangélicos, pero son pocos los que sirven al Señor. Son pocos los que están aptos. La palabra de Dios dice: ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es necesario que seamos valientes, hermano, hermana. Es necesario que tomemos la cruz cada día, nos neguemos a sí mismos y sigamos al Señor. No seamos tan solamente seguidores, sino discípulos del Maestro de Nazaret. Seamos discípulos de Jesús. No seamos solamente seguidores como aquella multitud que seguía a Jesús por los panes y por los peces. Vemos que Jesús, cuando se puso más duro en sus palabras, muchos de ellos le retrocedieron
Y aún sus discípulos le dijeron al Señor: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Mas Jesús le dice: ¿quieren irse ustedes también? ¿Quieren irse ustedes también? Y Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, mi Señor, tienes palabras de vida eterna. ¿A quién tengo en los cielos?, decía el salmista, sino a ti. Solo Dios, solo Él es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en medio de todas nuestras tribulaciones, sabiendo que estas tribulaciones provocarán un eterno peso de gloria. Mis hermanos, mis hermanas, que Dios les bendiga en esta noche y atendamos a la voz del Señor. Yo no sabía lo que iba a decir, no sabía lo que iba a hablar, solo hablo lo que Dios pone en mi corazón. Y estoy preocupado, estoy muy preocupado, porque tiempos mejores no se vienen. Viene escasez, viene una grande mortandad, y nosotros debemos estar preparados, porque van a llegar muchas almas necesitadas buscando quizás el ayuda, quizás buscando un consejo, y nosotros no debemos negarnos a tender la mano al necesitado. Uno de los mandamientos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas, que quizás no conoces al Señor, pero has escuchado, no sé si testimonio, palabra, pero esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, y espero que sea de edificación para sus vidas. Y sigan adelante, porque no es en vano, nada es en vano. De lo que es para el Señor, nada es en vano. El Señor dice en un versículo bíblico: hay salario para tu trabajo. Así que, hermano o hermana, que te esfuerzas en predicar la palabra del Señor, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Escuchen o no quieran escuchar, habla y no calles. Así que, mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga en esta noche. Y bien, mi hermano, hasta aquí dejo de este programa, esperando que sea de mucha bendición a muchas almas. Que Dios les bendiga.